con todos. Feliz martes. Bienvenidos a un nuevo webinar con Megan. Esperamos que el día de hoy hayan amanecido bien y que este tema que vamos a presentar hoy vaya a ser de mucha importancia para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y esperamos que tengan una buena semana después del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre conceptos y aplicaciones en descargas parciales en máquinas rotatorias y el disertante del día de hoy es el doctor Rodolfo García Colón. Como pueden ver ustedes en pantalla está el manejo de la plataforma. A la izquierda van a ver las cámaras del staff de Meger y en el medio la presentación. Y para cualquier pregunta que ustedes nos puedan mandar está en la parte derecha. Además pueden también ustedes solicitar un demo. Les recuerdo que envíen sus preguntas y comentarios durante la presentación. Las mismas van a ser unas respondidas después de terminar la presentación y en su mayoría el resto van a ser respondidas el día viernes en el panel que vamos a tener sobre esta misma presentación. Les recuerdo que pueden ajustar cada ventana en el tablero según su preferencia y también esta sesión será grabada. Les recuerdo que visiten nuestra página oficial para ver la agenda completa de los webinars, csa.meger.com/webinars, y también al final de este webinar, el día de mañana, ustedes recibirán un certificado. Por favor, este les llegará por medio de un link de descarga a través del email. Con mucho gusto me presento. El día de hoy yo soy su coordinadora. Mi nombre es Daniela de Vacas y yo soy especialista de marketing para Latinoamérica. Y para cualquier duda, pregunta, consulta, solicitud, tienen ustedes mi correo electrónico en pantalla. El día de hoy nos acompaña nuestro querido Ariel Toribio como panelista. Ariel, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Daniela. Muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña en la sesión del día de hoy. Acá con mucha emoción de compartir un poco el material que el gran amigo doctor Rodolfo García Colón ha preparado para todos ustedes. Sí, para aquellos que no conocen, Rodolfo García Colón es una persona que ha empezado a formar parte del equipo de Meger al final de octubre del año pasado. Y sin más preámbulos, es alguien que tiene bastante experiencia en este rubro, en el cual les hacemos con mucho cariño para presentarles en el día de hoy. Buenos días, Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Dani, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad de estar platicando con ustedes y con todos los amigos que nos acompañan, las amigas de toda Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros. Todo muy bien. Y listo para comenzar. Excelente. Sin más preámbulos, te cedemos la palabra, por favor. Como Dani decía, por favor, aquellas consultas, preguntas, ponerla en la barra de preguntas y con mucho gusto trataremos de irla evacuando al final de la sesión. Adelante, Rodolfo. Muy buenos días. Gracias, Ariel. Buenos días. Este es el contenido que vamos a revisar durante esta presentación. Les agradecería mucho que, por favor, en la zona de preguntas, sobre todo me dejaran conocerlos un poquito, que me pusieran qué equipo de alta tensión es el más grande que tienen ustedes a su cargo o que han probado, sobre todo potencia, voltaje. Es una dinámica que nos permite poder platicar de temas afines durante todo el evento. Entonces les agradecería, por favor, les voy a estar insistiendo cada vez que haya oportunidad, que me pongan por favor sus datos, sobre todo qué potencia de equipo, qué tensión y dónde está instalado. Entonces vamos a ver, la presentación habla sobre máquinas eléctricas rotatorias, que lo podemos dividir en generadores y motores. Vamos a tratar de no hacer una división muy profunda, simplemente la técnica la vamos a hablar acerca de ambos. Cuando algo no aplique para motor o para generador, lo voy a hacer el énfasis, pero en general vamos a estar viendo el estator y vamos a ver que es muy importante ya que principalmente es la causa de falla más común en motores y generadores, que el estator, el aislamiento. Aquí tenemos algunas de las estadísticas que nos permite ver un trabajo de SIGRE sobre fallas en hidrogeneradores específicamente que están enfocadas a diferentes zonas de falla del estator.
y que precisamente son la causa raíz de estas fallas, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiar máquinas rotatorias? ¿Por qué estudiar descargas parciales? Porque las principales causas de falla en las máquinas rotatorias es el estator y el aislamiento del estator es el que falla. Entonces, este es el primer mensaje que quisiera yo que se llevaran. En el caso de los motores, también tenemos la misma estadística para motores grandes de 2 megas para arriba. También el 61% de las fallas está asociada con el estator. Entonces, vamos a procurar nosotros con las mediciones de descargas parciales evitar esas condiciones de falla. A eso nos enfocamos, a buscar una herramienta más que permita evitar que los estatores de las máquinas rotatorias fallen. ¿Por qué? Porque repararlas, cambiarles el devanado, es realmente un dolor de cabeza. Y aquí quisiera yo ser muy enfático. Muchas veces simplemente quitar el devanado que falló nos puede tomar meses y encontrar las refacciones o el fabricante para que nos haga ese devanado nuevo nos puede tomar 1 año o 2. Si consideramos que el generador o el motor son el corazón de una industria, prácticamente pararíamos esa instalación por 1 o 2 o más años, entonces tenemos que evitarlo a toda costa. Y bueno, esta plática está enfocada para todos y empiezo haciendo un poquito de broma con algunos de mis compañeros, de mis alumnos que he tenido a lo largo de los 37 años de carrera, en donde pues todo el mundo quiere ver un generador, un motor como lo vieron en el libro, ¿no? En donde se ve la excitatriz o se ve ahí la armadura de campo, se ven los polos y se ve el estator, y todo el mundo quiere que prácticamente le señalen o tenga un letrerito cada uno de estos, ¿no? Entonces, cuando la gente llega a evaluar un generador a campo, en realidad lo que se encuentra es prácticamente una caja, una tapa, algo cerrado que no se ve absolutamente nada hacia adentro, y en algún momento pasó con un compañero que estaba recargado en uno y me dice, oye, ¿y dónde está el generador, no? Pero bueno, así pasa, ¿no? No son tan popularmente conocidos hasta que estás dentro de la sesión, digamos, de darles mantenimiento. Y muchas veces hay quienes van y dicen, oye, vamos a hacerle pruebas al generador o al motor, y te llevan a otro piso de donde estaba recargado. Tú dices, bueno, pero si el motor está ahí abajo, ¿por qué me llevan al primer piso o al revés, no? Y pues bueno, lo único que hay en diferentes pisos son el tamaño de las terminales. Esto depende de las instalaciones, pero estamos hablando de generadores del tamaño de 100 MVA para arriba o 60 MVA para arriba, máquinas muy grandes de las que estamos pendientes de que las descargas parciales no las dañen, ¿no? Y hay otra cuestión ahí por ahí que he encontrado en la plática en el campo. Muchos de ellos están espantadísimos cuando dicen, es que si mi generador tiene descargas parciales, fíjate que está enfriado con hidrógeno. Entonces, una chispa de las descargas parciales lo va a hacer explotar. Y la verdad es que no. La verdad es que si no recordamos el triángulo del fuego, nos faltaría oxígeno para que pudiera explotar. Podemos tener chispas, podemos tener descargas parciales, podemos tener hidrógeno, como el de la máquina dice ahí, 30 PSI, que son más o menos 2 atmósferas, cerca de 3 atmósferas, y estar ocurriendo descargas parciales teniendo hidrógeno y aún así no explotar la máquina, ¿no? Entonces vamos a hablar de todas estas generalidades, vamos a hablar de cómo se determinan las necesidades de mantenimiento y dónde entran las descargas parciales. Entonces, aquí lo primero, ¿cuál es la estrategia de mantenimiento? Pues siempre hay diferentes momentos para estar probando, tanto en fábrica como cuando se pone en servicio o cuando ya está operando. Y recordamos siempre la curva de la bañera, cuando fallan las cosas, cuando están muy nuevas o cuando ya están muy viejas. Y a veces depende de nuestra estrategia de mantenimiento cuándo vamos a estar probando, cada cierto tiempo o de acuerdo a cómo va la condición o cuando algo pasó. Esto es bien importante que lo tengan presente. Su generador, su motor, debe de ser atendido cuando hay un evento mayor en la red que le causó esfuerzos adicionales. Por ejemplo, cuando tenemos una falla de cortocircuitos saliendo de la línea del generador,
una falla en donde se abrió una fase y el generador estuvo operando con 2 fases nada más. Cuando hubo sobretensiones, una descarga atmosférica o algo así. Entonces hay que tener esa sensibilidad para poder nosotros decir, ¿sabes qué? Es momento de probar descargas parciales, de ver cómo está el aislamiento, a ver si no sufrió de más en estos momentos, ¿no? Y para eso la estrategia de medir descargas parciales entra dentro de una estrategia más global que debemos de analizar. Ahí viene la referencia de publicación de SIGRE, y básicamente medir descargas parciales en línea o fuera de línea es una de muchas herramientas más para conocer el diagnóstico de los generadores. Y aquí empezamos a entrar en materia, empezamos a desglosar que esto abarca los 3 tipos de devanado que estamos viendo, de los turbos, que es, digamos, de corto diámetro, pero de gran longitud. Los hidros, que generalmente los mayores están puestos, digamos, horizontalmente con el eje vertical. Y de los motores, que los motores estamos hablando de alta tensión, motores de alta tensión arriba de 4160, que ya tienen graduación de campo, que tienen aislamiento como el que vamos a ver. Y entonces, aquí hacer el énfasis de que las descargas parciales no son mortales para estas máquinas, sino simple y sencillamente es algo con lo que conviven, resisten y pueden tardar años con ellos. Entonces es normal que si yo voy a medir descargas parciales a un generador o a un motor nuevo o viejo, en los dos voy a encontrar descargas parciales. Sin embargo, el medirlos correctamente, las descargas parciales, nos va a permitir cambiar nuestras estrategias de mantenimiento y mejorar nuestra sensibilidad en cuanto a las acciones, que es de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces, hablamos del devanado, vamos a hablar un poquito de este devanado que tienen las máquinas rotatorias en el estator, que son de 2 tipos. Hablamos de bobinas tipo diamante, como las de la izquierda, o hablamos de bastones, que prácticamente es la mitad de un diamante, es como las bobinas de la derecha. Y ahorita, para los que no están familiarizados de cómo se construyen, le voy a pedir, por favor, bueno, aquí vienen unos bastones con el enfriamiento en hidrógeno, del que hablábamos hace ratito, que va por dentro el agua que llevan de enfriamiento, y la presión del hidrógeno va en todo el estator. Le voy a pedir a Dani, por favor, que nos enseñe ahorita un video en donde va a ser lógica este análisis de cómo está hecho una bobina. Aquí tenemos la sección transversal de la bobina con su aislamiento principal y todos los elementos, pero me gustaría presentarles este video de cómo se hacen estos devanados, cómo se ven, cómo quedan dentro de las ranuras, sobre todo cuántas partes tienen para hacer la referencia a su aislamiento, al aislamiento entre vueltas, al aislamiento principal, la pantalla de tierra, la graduación de campo, que son los elementos que vamos a estar trabajando. Por favor, Dani. Hola, Dani, ¿andas por ahí? Perdón. Claro. Sí, Gracias. aquí estoy. Te me cortaste un segundo, pero ya. Entonces, vamos a mostrarles el video al que se refiere Rodolfo. Por favor, si es que en algún momento dejan de verlo, nada más refresquen su buscador para que puedan ustedes acceder al video. Ok, creo que no se está proyectando, Dani. Sí, sí se está proyectando. Ok.
Listo. Adelante, Rodolfo, ya terminó el video. Gracias. Me hubiera gustado verlo con ustedes. No pude hacer el comentario acerca de las partes importantes del aislamiento principal, de la parte de aterrizamiento de ese aislamiento principal que va hacia la ranura y de la zona de graduación de campo eléctrico. Esas son las tres partes importantes que espero que hayan visto del video. Ahora vamos a analizar esas descargas parciales. Me parece que se fue el video de alguna manera, pero bueno. Una disculpa. Vamos a ver, vamos a continuar, a ver si al final tenemos oportunidad de volver a ver el video. Nosotros vamos a intentar analizar las descargas parciales. Perdón, Dani. Como si detuviéramos el tiempo, como si pudiéramos ver en muy alta velocidad el movimiento de las partículas, de los átomos, de los electrones, y cuando generan la señal de descargas parciales. Es una... Rodolfo, ¿quieres ver acá el segundo video? Rodolfo, no, está bien. sí. Quiero adelantarle nada más. Sí, sigue adelante. Sí. Ok. Vamos a hablar precisamente de ese aislamiento principal que les hablaba, de donde están varios encintados en el devanado. Naturalmente van a quedar cavidades, y en esas cavidades, esos huecos entre una cinta y otra, vienen burbujas, en donde esas burbujas pueden tener una permitividad diferente. Y se supone que deberían de salir los equipos libres de descargas parciales. Sin embargo, los generadores, los motores normalmente traen descargas parciales desde nuevos, y sobre todo se debe a la concentración de campo cuando tienen impurezas, cuando tienen contaminación, cuando tienen problemas de impregnación, y todo esto se debe a que concentran el campo eléctrico, y el campo eléctrico se concentra dependiendo de la proporción de la permitividad, que no quisiera yo entrar mucho a detalles, simple y sencillamente que me crean que donde hay un huequito, el campo eléctrico que está magnificado, que está medido por el tamaño de la flecha que está mostrado aquí, es mayor, y puede ser 3-4 veces mayor que en el aislamiento en general. Entonces, de eso vamos a hablar, de ese campo eléctrico que excede 3-4 veces el campo promedio y que va a iniciar una descarga. Esta descarga, igual no voy a hablar acerca de qué es lo que la inicia, pero generalmente es un electrón que los ponemos ahí en azul, que vienen y golpean a los átomos que están adentro del gas, y esto va golpeando 2, 4, 8 y más átomos hasta que generan lo que llamamos una avalancha, y esta avalancha, que sería la representación de la descarga parcial, podemos ver que es un cono de descarga en donde al frente tenemos electrones para la parte negativa de la descarga, y hacia atrás en la cola dejamos iones positivos, la parte positiva de la descarga, cada uno dirigiéndose a diferente dirección, exactamente a la dirección opuesta, e induciendo cargas, imágenes en los electrodos que la están viendo. Esa magnitud de la descarga parcial es realmente la descarga parcial. Si nosotros contáramos los iones, los electrones que están ahí, sabríamos la magnitud de la descarga parcial. Y esto es muy importante que nosotros desde aquí lo identifiquemos. Nosotros no podemos entrar adentro del aislamiento a contar estos electrones y estos iones, pero sí podemos ver la influencia que tienen en los electrones, en los electrodos, a donde reflejan esta imagen de carga que les digo. Esta imagen de carga es lo que nosotros llamamos carga aparente, que tiene que ver con muchas cosas, como por ejemplo, la posición de los electrodos, la forma de los electrodos, el material que está en medio, en fin. No es lo ideal, pero es lo que tenemos para medirlo. Entonces, esta perturbación de cargas nos va a generar un sinfín de eventos secundarios con lo que nosotros podemos detectar y medir descargas parciales. Entonces, esto es muy importante que nosotros visualicemos. Esto es el origen de las descargas parciales, y nosotros vamos a ver sus efectos
en los equipos de alta tensión. ¿De acuerdo? Nosotros podemos identificar, como en el lado de la izquierda, a ese pequeño que está aventándose en bala de cañón hacia la alberca, que si nosotros tenemos nuestra descarga parcial, que sería algo parecido como una explosión adentro del aislamiento, veríamos varias cosas, escucharíamos varias cosas, oiríamos, tal vez oleríamos cosas diferentes. Si estuviéramos cerca de esa alberca, seguramente podríamos, utilizando un solo sentido, identificar si se aventó o no se aventó, si ya cayó al agua. Y es más o menos la misma analogía que seguimos con las descargas parciales. Si nosotros tenemos una descarga parcial, podremos utilizar diferentes sensores para identificar si la descarga parcial ocurrió, no ocurrió, dónde está y de qué magnitud fue, qué tanto dañó el aislamiento, en fin. Entonces, aquí vemos nosotros algunos de los digamos, mecanismos o sensores que utilizamos para detectar la descarga parcial: el óptico, el eléctrico, el mecánico, el químico, y con algunas de las técnicas que podemos hacer la medición, la detección, la localización, la evaluación, el diagnóstico. Nosotros vamos a hablar un poquito más de los métodos eléctricos y el acústico, tal vez un poquito, y quisiera hablar acerca de las tecnologías que se empezaron a utilizar. Entonces, antes de eso quisiera tomar un pequeño break para insistirles nuevamente, por favor, si me quieren compartir qué instalación, la potencia de la instalación más grande que está a su cargo, la tensión que utilizan ahí, si tienen algún problema, en la zona de preguntas. Les agradecería muchísimo que me regalaran esa información. Entonces, ¿cómo detectamos descargas parciales? La primera detección de descargas parciales fue utilizando, bueno, realmente fue química, abriendo los equipos que fallaban. Eso tiene más de un siglo que pasó. Más o menos hace unos 80 años empezaron a utilizar tubos de rayos catódicos, osciloscopios, digamos, de aquellos tiempos, para detectar el pulso de la descarga, estirándolo. Y después de eso, a final del siglo pasado, llegó la técnica digital que nosotros introdujimos en Power Diagnostics, y hay toda una serie de equipos nuevos que están desarrollándose o basando su tecnología en los transitorios electromagnéticos que tienen las descargas parciales, los sistemas acústicos y los métodos químicos. Todos esos mecanismos, a final de cuentas, lo que están diciendo es: quiero ver qué pasa con las descargas parciales, dónde están, cómo son y demás. Y bueno, teniendo ahora ya la referencia de lo que son el aislamiento de descargas parciales, están pidiendo que se repita el video. No sé, Dani, si pudiéramos hacer eso. Este es el aislamiento que estamos viendo de la barra de... Rodolfo, disculpa ¿Sí? que te corte. ¿Te parece si lo ponemos al final para que lo puedan volver a ver, o lo ponemos ahorita? Hay Vamos a mucha hacer gente que referencia sí a lo él, por vio. eso... Ok, entonces lo ponemos ahora. Yo quisiera Nada saber si más. pudiera verlo también, no sé. Sí, recuerda, lo puedes ver en la parte derecha, en el reproductor de archivos multimedia. Si me dices a dónde, te lo agradecería. En la parte derecha tuya, donde se ven las cámaras, Okay. ahí vas a poder ver el video. Donde dice presentación, Nada más audiencia. para los que... Adelante. Ponlo, por favor. Sí. Nada más para los que no pudieron verlo previamente, puede ser que tengan una interrupción en su conexión a internet, así que por favor denle refresh antes de iniciar el video. Les voy a dar unos 3 segundos para que su página reconecte y vamos a ponerle play al video. Rodolfo, ya está el video en pantalla. Nada más, por favor, no muevas el teclado, si no se cambia. Ok.
Ahí estamos viendo cómo se están desarrollando el devanado de varios conductores en paralelo. Ahí podemos ver, son 8 conductores en paralelo que llevan un aislamiento entre vueltas y que luego tienen un encintado para hacer todo el manojo de cables, que es el conductor central. Entonces, después de eso, que ya tenemos el arreglo de los conductores, se le da la forma en donde esta forma tiene que ver con el paso. Acuérdense de estos dos lados de bobina. Uno va dentro de la ranura en la parte del fondo y otro va dentro de la ranura en la parte, digamos, más externa. Esa zona de cabezales precisamente es lo que asegura el paso de la bobina para que una bobina quede encima de la otra sin chocar con ella. Es un poquito, digamos que artesanal el asunto de cuidar este paso para que no choque una bobina con la otra y se pueda hacer el paso de bobina. Así es como quedaría el diamante ya que está fabricado. Todavía tenemos únicamente el conductor central, ese es nuestro conductor central, y ahí viene el aislamiento principal. Ese aislamiento es el que va a tener las descargas parciales que nosotros tenemos que medir para garantizar que todo está correcto o que ya llegó al fin de su vida útil. Ese es el que ya no podemos reemplazar y es el que debemos de cuidar con nuestras acciones de mantenimiento, con todo lo que es el control de la carga, de la potencia y sobre todo de la temperatura que estamos llevando ahí. Ese aislamiento principal, para que quepa perfectamente en la ranura, lleva un arreglo, digamos, de resina, que es generalmente resina epóxica, con polvo de mica. La mica es la que aguanta el voltaje, la resina es la que la mantiene junta. Ahí se le da la presión y se calienta para que se le dé el curado, digamos, la resistencia mecánica eléctrica final, y que además tenga exactamente las dimensiones de la ranura donde va a estar ubicada. Entonces, este paso de prensa es muy, muy importante. Y después de eso viene lo que es el terminado o el encintado de lo que son cabezales, en donde podemos ver que esto se hace posteriormente y tenerlo muy presente de que en el momento en que nosotros tengamos un problema en cabezales, lo podemos reparar igual que lo están haciendo ellos, ¿no? O sea, poner una cinta que pueda mejorar esto. Ahí está la pintura semiconductora. Esta es la que nos va a dar descargas a la ranura. Esta es la que conecta el aislamiento principal hacia la ranura de tierra. Y es muy, muy importante porque cuando falla esa, lo que tenemos que hacer es cambiarla. O sea, son de las acciones de mantenimiento que debemos de tener. Nuevamente ahí están terminando cabezales, que es donde si tenemos sueltos los cabezales podemos tener descargas superficiales. Eso digamos que se hacen unas descargas muy, muy ruidosas, pero digamos que poco dañinas si las atendemos a tiempo. Vamos a ver unas fotos de cómo quedan estas descargas. Entonces, eso es una de las partes importantes para hacer sentido de todo lo que estamos haciendo aquí. Muchísimas gracias. ¿Cómo seguimos presentando? Sí, sigue adelante. Estás ya tú en la fuente de descargas parciales en máquinas rotatorias. Y regreso a... Es que ya no estoy viendo. Si se te cortó, puedes darle refresh y empieza de nuevo tu... Disculpen unas pequeñas fallas técnicas acá con el internet. Okay. Deberíamos estar... Rodolfo, ¿te escuchamos? Todavía no te vemos. Ya te vemos. Aquí estoy. Sí, en mi pantalla puedes no ver estoy en la parte viendo. izquierda en donde estás. Tengo perdida la presentación. Ok. Bueno. En la parte izquierda está en la diapositiva número 34. De acuerdo. Ok, continuamos. Ya tenemos el aislamiento. Ahora podemos ver un corte de lo que es el aislamiento principal. Ahí se ven un poquito del cobre de los devanados. Ahora entendemos ese aislamiento, entendemos
que todo esté encintado y que naturalmente entre las capas de cinta van a quedar huecos y siempre vamos a tener descargas parciales en ese devanado, y que además la mica que tiene ahí lo va a aguantar por muchos años, por siglos diríamos. El problema es de que la mica, para que se mantenga ahí, necesita de la resina, y la resina es la que se daña por la acción de las descargas parciales, y nosotros debemos de evitar que esa resina se vaya dañando demasiado rápido y tratar de extender su vida cuando menos a 30 años. Ese es, digamos, que lo que nos toca hacer como parte del mantenimiento. Una de las cuestiones es mantener el nivel de descargas parciales bajo en el aislamiento principal, y cuando no son en el aislamiento principal, tomar acciones de mantenimiento precisamente para mejorar esto. Entonces, aquí voy a empezar a mencionar las partes que nos llaman acerca de esta presentación, acerca de las acciones de mantenimiento. Ya vimos, aislamiento principal, es encintado, siempre va a tener descargas. Lo que nosotros vamos a buscar es de que ese aislamiento no se muera porque se acabe la resina que tiene adentro. La manera de evitarlo es bajando la temperatura en esa resina, asegurándose que la máquina no tenga demasiadas vibraciones, no tenga demasiados esfuerzos de cortocircuito y demás, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a cuidar y es lo que nosotros vamos a estar viendo con la misión de descargas parciales. Ahí les puse un número 1 rojo como para decir, oye, esta es tu principal acción de mantenimiento que debes de cuidar. La segunda parte es acerca de cómo se conecta ese aislamiento principal hacia tierra. Es una de las causas principales, digamos, de que si no se atiende a tiempo, le acortan la vida útil, falla la máquina, se va a tierra, y es que se desconecta la pantalla semiconductora que vimos que va al final del aislamiento principal, se desconecta hacia su conexión al núcleo. Es todo un sistema de materiales semiconductores, digamos, conducen electricidad poquito. Ahí tenemos algunos valores. Ahí está el arreglo de las dos ranuras, y una es de la mitad de una bobina y la otra es la otra mitad de bobina, y que debemos de cuidar que estas no se desconecten, porque en el momento que se desconectan empiezan a formar unas capacitancias o empiezan a tener voltaje, digamos, propio y descarga hacia la ranura. Ese es el nombre de descarga hacia la ranura. Empieza a haber arqueos, chisporroteos, que solamente se pueden quitar si nosotros rellenamos ese espacio con material semiconductor, algo que conecte el aislamiento principal a tierra. El patrón de descargas parciales lo tenemos a la derecha, y es precisamente lo que nosotros debemos de estar muy atentos en las cuestiones de mantenimiento. ¿Qué pasa? Ahí vemos unas barras. Del lado izquierdo vemos unas barras retiradas de la ranura por descargas parciales. Como ven, toda la parte negra que debería tener las barras ya no existe, ya está todo erosionado, como la parte de erosión que se ve ahí en la costa del mar, del lado derecho. Abajo hay otra bobina igual de erosionada. Las rayitas negras que se alcanzan a ver es a donde no se erosiona, porque ahí van los ductos de enfriamiento. Entonces, cuando ustedes tengan algo así, dices, oye, no le di mantenimiento a tiempo y mira, ya prácticamente se acabó el aislamiento principal a pura erosión contra el núcleo. Si nosotros detectamos esto a tiempo, es relativamente sencillo, y eso digo relativamente, es una parada de 3 a 6 meses para sacar todo el devanado, una por una de las bobinas que tengan descargas a la ranura, y volver a aplicar la pantalla semiconductora. No es el fin del mundo, no tenemos que comprar devanado nuevo, simple y sencillamente hay que poner un material que normalmente se conoce como round packing y rellenar ese espacio de huecos entre el aislamiento principal y y el núcleo principal del estator. Entonces, esta es nuestra segunda acción de mantenimiento importante que debemos de tener muy en cuenta. La tercera es justo donde la barra... Dígame. No, Rodolfo, que iba a hacer un comentario. Eso que tú dices creo que es muy importante, un punto adicional a lo que acabas de comentar en la pantalla anterior, porque digamos, teniendo esa información a mano, yo puedo incluso ser más eficiente en la planificación del mantenimiento que hacer, porque ya sé el grado de dimensión en el cual tengo esa falla a corregir. No es lo mismo la construcción de un devanado completo a simplemente tener esa acción. Entonces es algo que al final del día, desde el punto de vista de planificación, optimiza mi planificación, mi estrategia, desde luego, ¿no? Ese es un comentario que quería hacer.
Completamente de acuerdo, Ariel. Entonces, es importante, por eso estoy resaltando cada una de estas acciones de mantenimiento. La Correcto. tercera tiene que ver con las bobinas cuando salen de la ranura, digamos. Hay una parte que, como vieron, que se dobla. Ahí es donde se gradúa el campo eléctrico. Esa es otra pintura semiconductora más resistiva que la anterior y que va graduando, digamos, a lo largo de su longitud el voltaje. Prácticamente, digamos, del lado de cabezales, el voltaje es el voltaje nominal o el voltaje que tenga la bobina, y hacia la ranura es 0% del voltaje aplicado. Entonces, esa graduación de campo es otra de las zonas muy importantes que debemos de cuidar, que debemos tener presente que existen, que sirven para graduación de campo eléctrico, y es una de las zonas más expuestas a que se salpique con grasa, con aceites, con polvos, con contaminantes, y cuando estos contaminantes le caen a nuestra zona de graduación de campo, empieza a funcionar mal, empieza a tener descargas, ese tipo de descargas, y es bien importante que ustedes las conozcan, empiezan a comerse la resina que les digo que está deteniendo ahí a nuestra mica, que es nuestro herramienta principal. Entonces, a la hora de que se comen esa resina, dejan expuesta solita a la mica. La mica es blanca y entonces si ven en las imágenes del lado derecho, se van a ver manchas blancas como de polvo, como de arena blanca. En realidad es mica. Cuando ustedes entren a un estator y vean los extremos de las barras justo donde salen de la ranura, se van a dar cuenta si tiene o no descargas en la graduación de campo eléctrico. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es sencillamente limpiar esa zona y si es necesario, si ya está dañada, pasar un poquito de lija para retirar la superficie más dañada y volver a aplicar la pintura de graduación de campo eléctrico. Esta se puede hacer con la barra en sitio, se necesita un poquito de sensibilidad para poder hacerlo bien en toda longitud, y entonces básicamente sería la tercera acción de mantenimiento de la que estamos hablando aquí en el evento. Si tiene descargas parciales en la zona de graduación de campo eléctrico, lo vamos a ver como polvo blanco a la salida de las ranuras, en esa zona, los primeros 5, 10, 20 centímetros, y debemos de cuidar mucho de que permanezca limpio. Estas son nuestras acciones de mantenimiento periódico, vamos a estar limpiando. Lo más importante es, si vemos que se está manchando, no sé, del polvo de las zapatas de frenos, pues necesitamos cubrir las zapatas de frenos para que ese polvo no llegue aquí. Si se está manchando de aceite, de lubricación de las chumaceras, hay que poner alguna barrera para que el polvo, la niebla que sale de esas chumaceras no le llegue a ese elemento. Entonces, esas son las acciones de mantenimiento importantes que debemos de identificar una vez que medimos descargas parciales, que vemos que el tipo de descargas son descargas en graduación de campo. Hay que parar la máquina, hay que limpiarlo y la máquina va a seguir operando por muchos años. O sea, esto no va a acabar la vida si se atiende rápido. Obviamente, si se ignora, las fallas son muy comunes. Y después venimos de descargas parciales en lo que son la zona de cabezales. Como dijimos, en la zona de cabezales el aislamiento es diferente. El aislamiento es hecho a mano, no está perfectamente compactado, tenemos la tensión de la bobina en esa zona expuesta, no tenemos graduación de campo eléctrico, tenemos que se junta con otras fases, y cuando son diferentes fases, lo que puede ocurrir ahí es una cantidad de descargas, digamos que importante, aunque como tiene el doble del aislamiento, la máquina es muy tolerante a este tipo de descargas. ¿Qué debemos de hacer ahí? Principalmente mantener limpio y mantener muy apretado estos cabezales. Estos cabezales se aflojan simplemente con los ciclos térmicos, con la vibración de la máquina, y lo que debemos de cuidar mucho es de que no haya este tipo de zonas en donde haya cambios de color, en donde haya carbonización, en donde haya problemas que estén dañando el aislamiento. Y nuevamente lo que necesitamos es limpieza, y aplicar otra vez barniz aislante si tenemos un problema de ese tipo, ¿no? La manera de identificarlo, generalmente, aquí es cuando hablan de que las descargas parciales es como medir con la capa de Drácula, se utiliza lo que es una técnica muy avanzada que se llama de oscurecimiento, en donde se cubre todo el generador cuando se hace una prueba fuera de línea y se energiza, y con mucho cuidado se trata de ver hacia adentro a ver si en algún lado
saltan chispas, ¿no? Se ve una descarga morada. Entonces, esta es una de las acciones de mantenimiento, la cuarta acción de mantenimiento de las que quería yo platicarles. Si tenemos descargas en la zona de cabezales, hay que atenderlo, hay que limpiarlo, hay que cambiar amarres, hay que cambiar bloques de graduación que son un material que lleva un poquito de semiconductora para tratar de graduar el campo entre las dos fases y debe de permanecer apretado. Generalmente esta acción se debe de hacer, se debe cuidar mucho después de que una máquina haya sufrido, por ejemplo, desbalances. ¿Qué tipo de desbalances? Tanto mecánicos como eléctricos. El desbalance mecánico es cuando empezamos a tener vibraciones. La máquina donde sufre precisamente es aquí en cabezales. Y cuando tenemos desbalances eléctricos, que nada más sale con una fase o dos fases, tenemos una mala distribución de campo eléctrico y puede tener este tipo de efectos. Entonces, la cuarta acción de mantenimiento que debemos de cuidar es mantener los cabezales en orden, limpios, apretados, y donde no, hay que volver a apretar, hay que limpiar, hay que poner otra vez barniz. Entonces, aquí haciendo el resumen, nosotros podemos, perdón, por fin pude recuperar la pantalla principal. Aquí podemos ver las cuatro principales, digamos, causas que producen descargas parciales. Como dijimos, el envejecimiento del aislamiento principal, las descargas a la ranura, las de graduación de campo eléctrico y las de cabezales. Entonces, esas cuatro acciones es lo que nos motiva a medir descargas parciales, medirlas bien y medirlas de acuerdo a norma. Cuando se hacen en fábrica, normalmente la norma que manejamos es la IS 60270. Es raro que hagamos ese tipo de mediciones en fábrica, no hay muchas fábricas para máquinas aquí en Latinoamérica, pero cuando no, lo que hacemos es utilizar algunas otras normas, algunos otros mecanismos, algunas recomendaciones internacionales para hacer la evaluación de los aislamientos, y de las normas más modernas que utilizamos para hacer esta medición es precisamente esta, la 1434, la IEEE, que es la guía para medición de máquinas, descargas parciales en general en todos los equipos de alta tensión. Aquí hago un énfasis bien importante. Muchos de nosotros nunca han medido descargas parciales, algunos han medido nada más mediciones fuera de línea, que tienen que llevar la fuente, desconectan las terminales, paran la máquina y energizan el devanado, y muy pocos hacen la medición en línea. Para aquellos que hacen la medición en línea, empieza a haber la discusión de que cuál está bien, cuál está mal. Yo quisiera hacer el énfasis primero, son condiciones completamente diferentes. Como ya vimos, si la bobina se despega de la conexión a tierra en la ranura, va a haber un tipo de descargas parciales muy importante que hay que atender, que esta no se ve cuando la máquina está parada. Cuando la máquina está operando, la fuerza magnética del polo cuando pasa enfrente de la bobina la hace, digamos, que subir o bajar, la trata de sacar o empujar en la ranura, y eso puede provocar esas descargas. Entonces es un mecanismo que no se ve con la máquina parada, pero con una máquina parada también podemos evaluar todo el devanado, que es algo que no se ve cuando la máquina está operando. Cuando la máquina está operando, nada más el 30% del devanado es el que siente, digamos, severamente los esfuerzos de la tensión de línea, y el resto del devanado prácticamente se la pasa de vacaciones. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta más adelante, porque es una de las técnicas para revivir una máquina. Ténganlo presente nada más. El devanado están todas las espiras, y en condiciones normales la tensión nominal únicamente estresa de más el primer 30% del devanado. El otro 70% está relativamente a mucho menor voltaje, por lo que se envejece diferente o mucho menos que el aislamiento de las primeras espiras, ¿no? Entonces, yo hago la recomendación de esta norma porque va muy en línea con la misma norma que se utiliza para fábrica, y define todas las condiciones ahí de los principios y de la carga aparente y demás. Pero empieza a ser algo muy importante, que es
la diferenciación de las frecuencias de medición. Y este es otro tema bien importante que quiero que ustedes estén conscientes. La norma de fábrica nos pide medir en baja frecuencia, que está abajo, digamos, de 1 MHz, más o menos de 30 kHz a 900, 1000 kHz. Esa es la frecuencia con la que todos los equipos se compran y se venden en la tienda, por decir así. Cuando están nuevecitos, cuando van saliendo de fábrica, dice, a ver, pruébalo. Lo prueban esa frecuencia en condiciones de cero interferencia, en unas frecuencias que se hicieron o que se definieron antes de que hubiera celulares, computadoras, electrónica digital, en fin, todo eso, ¿no? Y esta norma identifica que es más conveniente cuando el equipo ya está operando, cuando ya está en servicio, el hacer la medición a frecuencias más altas. Aquí menciona alta frecuencia, ultra alta frecuencia o muy alta frecuencia, en donde hablamos de mediciones de 3 MHz hasta 3 GHz. Entonces, los pulsos como es que está dibujado ahí del lado derecho, es lo que vamos a ver. Lo podemos ver en la frecuencia que nosotros queramos. En realidad vamos a seleccionar la frecuencia en los lugares donde haya menos interferencia. Para eso se utilizan diferentes métodos de sintonización. Pero cuando yo mido en una frecuencia, estos resultados no se van a parecer a los de la otra frecuencia. Tengo que calibrar, tengo que comparar las medidas para saber cuánto mide en 30 MHz o en 300 MHz o en 3000 MHz. Entonces, por eso podemos tener resultados diferentes. Simplemente les recuerdo, hay que comparar manzanas con manzanas y no manzanas con peras. Esto es importante, ¿no? Después de eso, hablamos de lo que es las evaluaciones que se hacen en fábrica. Se hacen bobina por bobina, en donde se mide lo que es descargas parciales y factor de potencia como una de las principales técnicas de evaluación. Aquí la referencia es si ustedes van a redevanar su equipo, prueben las bobinas y las mejores bobinas, como ya dijimos, el primer tercio o el 30% del devanado, el que esté en mejores condiciones, lo ponen cerca de la salida de fase y las más malitas las ponen en el último tercio. La clasificación se hace siguiendo todas las recomendaciones, diferentes mecanismos para hacer la medición de descargas parciales y tan delta. Y vamos a hablar ahora de circuitos de medición que nos recomienda esta norma cuando estamos ya en sitio. Estas mediciones en línea, la norma nos marca así cada uno de los circuitos. Nos representa, por ejemplo, este tiene 2 devanados que están en paralelo. Esta es la salida de línea. Y a la salida de la línea lo que dice es, puedes poner 2 capacitores y haces tu medición para descargas parciales. Esto es normalmente utilizado en hidrogeneradores y en turbos que son más pequeñitos no podemos hacer eso. Entonces utilizas el bus de fase aislada para medir en 2 puntos y poder discriminar las interferencias. Eso, aquí vienen algunas frecuencias de medición para poder hacer, descartar las interferencias. En la norma vienen muchos circuitos. Yo voy a tratar de no hablar de todos, simple y sencillamente hacer la mención de que si nosotros buscamos el pulso conducido de alta frecuencia, veríamos algo parecido a esto, pero acuérdense de ese niño que se aventaba a la alberca. No es la única manera de medir la corriente de desplazamiento o la imagen de carga que circula a través de los devanados. También podemos utilizar la señal que viaja por el aire, la señal electromagnética, y recibirla con una antena, como por ejemplo cuando vamos ranura por ranura, y en fin, abrir simple y sencillamente la capacidad de poder hacer la medición de varias formas, ¿no? Y representarla de manera tradicional con una medición de agujas o con una pantalla como las del osciloscopio, o hacer la referencia al patrón de fase resuelta, que es un invento de nosotros, Power Diagnostics, que se hizo, como les decía, en los 80s más o menos, en donde todos los equipos eran analógicos y obviamente en el digital se puede poner más información, se cambia, tenemos cada magnitud de descarga parcial, se pone en fase de acuerdo al voltaje aplicado, y este voltaje aplicado nosotros podemos ver cuando ocurre una descarga y pintamos un puntito gris cuando ocurre en cierta fase y de acuerdo a la magnitud. Y si se repite en ciclos más adelante otra descarga en el mismo ángulo de fase de la misma magnitud, empezamos a cambiar el color
a rosado, a rojo, amarillo, azul, dependiendo de la tasa de repetición, y con eso podemos tener un patrón. El resumen, yo les podría decir que las cavidades hacen este tipo de patrones, como se está de la derecha, que lo conocemos muy coloquialmente como orejas de conejo. Ahí podemos ver varias orejas de conejo, y es una manera de decir, sí, tiene descargas parciales en cavidades. Eso no es ninguna novedad cuando hablamos de devanados de máquinas rotatorias. Estamos hablando simplemente de algo obvio que está ahí. Cuando nosotros hacemos mediciones en línea utilizando otros métodos de acoplamiento, también se pueden utilizar sensores como el que está puesto ahí, un transformador de muy alta frecuencia que se puede conectar a cualquier parte, digamos, que está expuesta a la zona de descargas parciales. Una muy tradicional es medir en la zona de termopares, en las ondas de temperatura. Estas reciben la señal radiada de descargas parciales y las llevan a lo largo de sus conductores hacia el tablero donde están midiendo temperatura. Entonces ahí podemos conectar. Eso lo hice hace muchos años y hace muchos kilos. Por ahí estoy midiendo este turbo, y se puede identificar zonas de degradación, descargas a la ranura por medición en termopares. También nos da otra forma de acoplarnos, igual con el mismo sensor de alta frecuencia. Esta es una técnica que utilicé por mucho tiempo en muchas de las refinerías, en las zonas de todo va con cable subterráneo, y hay cientos de cables y necesitamos ver cuáles de ellos necesitan alguna atención, sobre todo en los empalmes. Pero también servía cuando está uno midiendo las terminales que alimentan al motor. Esas terminales, en realidad, la señal de descargas parciales lo que están tomando es el devanado del motor. Entonces, uno de mis estudiantes de maestría, que obtuvo un premio nacional por su técnica de medición y por la sensibilidad de sus mecanismos, utilizó precisamente este arreglo en 12, 13 de los motores más grandes que hay aquí en México, por ahí en la refinería, perdón, no en la refinería, junto en la terminal marítima Dos Bocas. Y con esta técnica se puede hacer la medición en línea, tomar el valor de descargas parciales sin desenergizar los motores y clasificarlos por el más malo y el menos malo. Y él pudo predecir las fallas de los motores con 5 años de anticipación, prácticamente en orden. En el 6º año le hablaron para burlarse que se había equivocado en los últimos 2, pero por 5 años lo hizo como tesis de maestría y se llevó un premio por ahí nacional. Hay otros mecanismos para hacer la medición de descargas parciales, acoplándonos capacitivamente, haciendo uso de la alta frecuencia, de cómo acoplarnos. Otro de los mecanismos que nos dice es descargas a la ranura, en donde energizamos el devanado y vamos pasando la antena, que es un sensor, ranura por ranura, y cuando nos da una medición más alta de lo que dice ahí, de 100 miliamperes para mica, para asfalto con mica, o 30 para poliéster con mica, o 20 para epoxi con mica, debemos de atender esa ranura. ¿Qué quiere decir? Que la conexión a tierra está fallando, que la bobina está suelta y que hay que sacarla para rellenar el espacio de conexión entre el elemento principal y el núcleo. Entonces, hay varias técnicas para hacer la medición, y ahora vamos a hablar un poquito acerca de cómo son estos patrones. Ariel, no sé si tengas algún comentario. No, para nada, Rodolfo. Adelante. No ningún comentario adicional. Gracias. Y bueno, como les decía, ¿cómo se han visto los descargas parciales? Antes se medía prácticamente con un radio, después se empezó a utilizar las imágenes de un osciloscopio, se empezó a hacer la evolución o el seguimiento de los valores en signo positivo o negativo. Llegamos al patrón de fase resuelta, que ahora prácticamente todos los detectores de descargas parciales digitales del mundo nos han copiado y utilizan diferente color, pero prácticamente el mismo mecanismo. Y ahora están evolucionándose hacia despliegues tridimensionales, en donde se trata de ver de otra forma la magnitud de las descargas parciales, ¿no? Ahora, estos patrones, como les decía, tiene que ver con cada uno de los efectos que hay. La idea del tema aquí es nada más decirle que existen estos patrones, que tenemos una
biblioteca llena de ellos, tenemos un sistema para clasificar todo esto. Esto se ha hecho por, les digo, cuando menos los últimos 25 años. Tenemos la Biblia, digamos, para consultar cada uno de estos y decir, mira, tienes este problema, sí, esta es la solución. Pasa esto, sí, cuida esto. Entonces, aquí simple y sencillamente estoy haciendo la referencia. ¿Se acuerdan de los problemas que les dije? El 1, envejecimiento rápido del aislamiento. En este caso, el 3, las descargas parciales a la ranura. Aquí estamos viendo los patrones para el 2, perdón, el 3 era para graduación de campo eléctrico, el 2 descargas a la ranura, el 4 descargas en cabezales, y en fin, esto es lo que puede dar el equipo midiendo descargas parciales, obteniendo el patrón, y nosotros vamos a diagnosticar y hay que ver cómo lo hacemos, si lo hacemos fuera de línea, si lo hacemos en línea puntualmente o hacemos el monitoreo continuo. Ahorita vamos a hablar de las mediciones fuera de línea, en donde empezamos con las mediciones, digamos, de calidad, barra por barra, que se hacen con un equipo que nosotros recomendamos que se haga al mismo tiempo, en donde se toma en cuenta la graduación de campo eléctrico y la medición se hace con un enlace óptico para poder asegurar la calidad de los bastones o de los diamantes uno por uno. Y con esto nos permite corregir o tener el valor adecuado de descargas parciales del aislamiento principal, y siguiendo las normas. Ahora este es un mecanismo, digamos, que todos los fabricantes de bobinas deberían tener ahí en su taller, ¿no? Las mediciones fuera de línea, cuando nosotros hacemos la prueba, normalmente vamos haciendo, energizamos todo el devanado. Cuando ya pasamos ahora a devanados completos, vamos haciéndolo en escalones de 20%, midiendo capacitancia tan delta y aprovechar para medir descargas parciales en el Inter, ¿no? ¿Cómo se hace la conexión? Bueno, lo primero que buscamos es ver si tenemos accesible las 3 fases. Podemos energizar fase por fase. Cuando no están, digamos, disponibles las 3 fases, lo que hacemos es medir las 3 fases al mismo tiempo, energizamos las 3 cortocircuitadas, y con esto podemos diagnosticar y calibrar, digamos, al mismo tiempo. Las fuentes, cada quien maneja fuentes portátiles de diferente forma, hay diferentes tamaños, y básicamente nosotros recomendamos que la prueba se haga a 60 Hz, 50 Hz, aunque ya hay tendencias para utilizar ahora 1 Hz, que se está promoviendo mucho, o mucho más bajas frecuencias, y tener en cuenta que para hacer esta medición se desconecta la máquina, se le ponen capacitores temporalmente para tomar la medición, y se tiene que batallar con el ruido, básicamente cuidar que los ruidos no se transmitan por el equipo de medición utilizando enlaces ópticos. Tenemos el sistema que les mostré para hacer la medición óptica. Y cuando es demasiado alto el ruido, incluir filtros en el circuito de alta tensión para evitar interferencias que no nos dejen medir las descargas parciales. Y otra vez, como les dije, la frecuencia de medición tiene mucho que ver, que energicemos a diferentes frecuencias y vamos a tener diferentes patrones. No vamos a tener ni la misma magnitud ni la misma forma de descargas parciales, y hay que tener en cuenta eso simplemente para darle seguimiento. Si estamos midiendo con un tipo de voltaje, mantenernos con ese mismo tipo de voltaje. Si cambiamos, a lo mejor ya no estamos comparando peras con peras y manzanas con manzanas. Para hacer la medición y para hacer este análisis, lo ideal es tener un equipo que sea muy potente, que permita el cambio de frecuencia, analización de acuerdo del contenido en frecuencia, analizando el espectro de la señal que estamos midiendo. Y para eso nosotros tenemos este equipo de descargas parciales, que es el ICM System, que es de lo más avanzado que tenemos para hacer la medición. Cuando hacemos mediciones fuera de línea, para mediciones en línea, nosotros tenemos que identificar que hay 3 formas de hacerla. Una que le llamamos manual o medición spot, que es la gente que va a dar servicio y dice, oye, yo traigo mi equipo de medición, déjame conectarme un ratito y te hago el diagnóstico. Ellos cargan con sus equipos de capacitancia para acoplarlos y se conectan temporalmente. La otra, la que llamamos nosotros monitoreo temporal, me faltó la palabra monitoreo,
el monitoreo temporal, nosotros dejamos este panel, ponemos sensores permanentes conectados a una tablilla terminal y nos conectamos temporalmente a esto. Vamos a ver más adelante que eso es muy útil cuando se tienen muchos generadores, muchos motores, que se tenga que hacer la evaluación, y entonces tenemos un solo equipo de medición que va moviéndose entre estas terminales y la instalación permanente que podemos ver aquí y vamos a ver más completo, ¿no? Importante, lo ideal es de que cuando nos dan permiso de conectarnos, antes de reenergizar, hay que hacer la calibración y hay que guardar estos valores para todo el rango de frecuencias que tenemos, ¿no? Y para mediciones puntuales o para monitoreo de corto tiempo, también ofrecemos este tipo de soluciones, que es un equipo que se puede quedar ahí una semana, que es a prueba de intemperie, que permite la conexión por software, vía internet, para reportar los datos a donde sea, pero que tiene su propia memoria de medición. Esto quiere decir que es bien importante, que es un equipo de medición que no importa si tienes o no tienes una computadora, de todos modos el equipo va a estar midiendo. Va a guardar ahí en su propia memoria la medición y puede sacar la tendencia de las descargas parciales, obviamente los patrones de descargas parciales, para decirte si tienes que hacer o no acciones de mantenimiento, ¿no? Cuando lo hacemos en motores, normalmente se utiliza también la misma técnica. Podemos poner capacitores de acoplamiento de manera temporal permanente en las terminales y regresarlo al servicio para hacer la medición. Cuando hacemos la medición en línea, normalmente hacemos la medición trifásica, ponemos nuestros sensores acoplados a la salida de línea y, como les decía, ahí está el acoplador donde se centralizan todas las señales de descargas parciales, ¿no? Entonces, aquí viene, ya casi estamos por terminar, les agradecería que tuvieran un poquito de paciencia. Aquí viene la manera interesante de cómo utilizar las nuevas estructuras, digamos. Cuando uno tiene más de un equipo, cuando uno tiene más de un generador, ahí en las fotos, la de la izquierda de arriba, y que estamos viendo 3 turbogeneradores que están en la misma casa de máquinas. Abajo estamos viendo 3 unidades de hidrogeneradores. Del lado derecho no tengo una foto donde se vean todos, pero puede haber 6, 7, 8 máquinas, 8 motores, 8 generadores, 9, los que sean. Y es muy conveniente, obvio, si me dicen, oye, véndeme un equipo, pues yo te vendo uno para cada generador, para cada motor. Pero es más interesante que ustedes tengan la medición de cada una de las máquinas de manera económica. Y la manera económica que nosotros consideramos es que en un mismo equipo de medición se utilice el multiplexado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ponemos sensores, como lo estamos viendo aquí, capacitivos, permanentemente acoplados para la máquina 1, para la máquina 2, para la máquina 3. Los que sea, podemos multiplexar 4, 8, 12 canales. Y entonces por cada 12 canales necesitan nada más invertir en un solo monitor o utilizar un equipo para hacer la evaluación. Entonces, la recomendación es, si ustedes están pensando comprar o monitorear sus activos, pudieran empezar adquiriendo los capacitores de acoplamiento permanentes y rentando el servicio de medición de descargas parciales con alguien que tenga un equipo portátil. Después invertir en su propio equipo para cada cierto número de máquinas y después dejar ese equipo para monitorear continuo en la máquina que más necesidad tenga de estar cuidando su tendencia en descargas parciales. Aquí están los capacitores que se utilizan. Nuestros capacitores están probados para la atención de las máquinas mucho más allá. Nuestras cajas de terminales en donde se recolecta toda la señal de alta frecuencia y de donde nos conectamos hacia el equipo principal. Esa es, digamos, la recomendación. Y después de eso, podemos ver cómo se instalan en la salida de máquinas para hacer el monitoreo permanente en los hidros, en los turbos, en los motores, en todos lados. Estos capacitores son muy pequeñitos, se pueden acomodar relativamente fácil por la magnitud de las máquinas que estamos nosotros evaluando, y se pueden diagnosticar en línea sin ningún problema. Podemos ponerlos en los devanados, en la salida de barras. En fin, hay lugares en donde podemos fácilmente colocar nuestra tecnología para hacer el monitoreo permanente de descargas parciales. Como les digo, tenemos
más de 20 años haciendo este tipo de instalaciones. Aquí podemos ver una que está aquí en México, que tiene precisamente 17 años de instalación. Nuestro equipo es suficientemente robusto y cuando compren o cuando piensen en invertir en tecnología de descargas parciales, es sumamente importante que ustedes piensen en invertir en un equipo que dure midiendo descargas parciales cuando menos la misma vida útil de su generador o de su motor. No se vayan por comprar soluciones, diría yo, económicas que se basan en tecnología de computadoras, que pasando 5 años ya no funciona la computadora y ya perdieron su equipo. Entonces, inviertan en un equipo de medición que sea sólido, que esté garantizado que va a operar cuando menos 20, 30 años el tiempo de su generador. Aquí podemos ver uno de los monitores que nosotros recomendamos, en donde se tiene el equipo físicamente. Aquí podemos ver del lado izquierdo la pantalla. O sea, el equipo se puede operar, tengas o no tengas computadora, tengas o no tengas versión de software, hayas pagado o no hayas pagado tu licencia para ver los valores, que cambien esa filosofía de decir, oye, lo que nosotros necesitamos es un equipo confiable que nos permita, 1, medir descargas parciales, 2, fijar alarmas y reportar esas alarmas a nuestro cuarto de control para que si hay alguna necesidad, inmediatamente se tomen acciones, ¿sí? 3, que tenga una memoria local que nos permita registrar las descargas parciales para ver las tendencias, las trayectorias, cómo va cambiando cada uno de esos momentos que se tienen, digamos, rechazos de cargas, sobrecargas, disparos por desbalance en las fases, y ver cómo las descargas parciales se están afectando en las diferentes partes del devanado. Entonces, prácticamente ya con esto estamos casi concluyendo. Toda esta información, obviamente, que podemos hacer uso de la tecnología, usar internet para que desde su escritorio puedan ver, desde el celular puedan revisar qué tendencia tienen las descargas parciales, que les lleguen las alarmas ahí también, pero que en cualquier momento que alguien tenga alguna duda pueda llegar al equipo que esté al pie del generador y pueda hacer el diagnóstico puntual sin ningún problema. El análisis de la medición, como ya dijimos, va a responder a la frecuencia que estemos midiendo. Nosotros utilizamos el analizador de espectro para seleccionar la frecuencia más adecuada para hacer la medición libre de interferencias. Y además, como les decía, teniendo la biblioteca más grande del mundo en imágenes de patrones de fase resuelta, podemos identificar qué tipo de problema tiene su generador y recomendar acciones de mantenimiento. Entonces, prácticamente lo que nosotros recomendamos es, si van a medir descargas parciales, tomen acciones de mantenimiento, ¿sí? Si tiene envejecimiento, traten de que su máquina opere a menor temperatura para reducir el envejecimiento. Si tiene descargas a la ranura, procuren hacer un programa para reempacar la barra para que se conecte correctamente al núcleo. Cuando tenemos problemas en la graduación de campo, hay que limpiar y hay que volver a poner graduación de campo. Y cuando las descargas parciales ocurren en cabezales, sobre todo hay que limpiarlo, hay que cambiar amarres, hay que volver a barnizar y cambiar espaciadores. Entonces, básicamente, con eso hemos cubierto todo el temario y concluyo mi presentación. Si hay alguna pregunta, les vuelvo a pedir así, por favor, regálenme, compártanme en qué instalación ustedes ocuparían descargas parciales. ¿Cuál es la potencia más grande del equipo que está a su cuidado? ¿Qué tensión tienen y dónde están instalados? Por favor, ¿dónde están esas instalaciones? No sé si tengamos tiempo para preguntas, pero con esto concluyo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, Rodolfo. Sí tenemos todavía un poquito de tiempo. Vamos a ver adelante unas pocas preguntas que tenemos. Pero primero quiero hacerles un breve comentario. Les recuerdo que pueden conectar con nosotros. Les invitamos a que conecten con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y YouTube nos encuentran como @MegerLatam. En las redes sociales ustedes pueden compartir fotos, videos de ustedes en campo con nuestros productos y nosotros seremos muy felices de compartirlas en nuestras redes sociales también.
Así que ya saben, pueden conectar con nosotros, mandarnos mensajes directos a nuestras redes sociales como @megerlatam. Ariel, veo, sí, adelante. Sí, muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias a Rodolfo que se ha explayado en este tiempo con tal material de tan calidad. Una pequeña observación yo quería hacer para la audiencia antes de entrar a la parte de preguntas. Era, como ustedes observaron acá, el tema de este estudio, este fenómeno de descargas parciales, tiene diferentes aristas, diferentes modos de conexión, diferente eh, práctica en el cual hacer la medición, en el cual el mensaje que queremos de manera extremadamente resumida es, fíjense que ya sea si hay medición en línea, fuera de línea, temporal, permanente, todo tiene una orientación en busca de lo que es el perfil de lo que, digamos, cada uno de ustedes como audiencia tienen. Me explico. Si yo soy un ente de reparación, de un taller de reparación de motores o generadores, probablemente va a predominar lo que es la medición fuera de línea, porque no se está buscando monitorear mucho, ya que soy un ente reparador y no un operador del activo en particular. Lo que queremos también es también recapitular, también mirando en el nivel macro, es que este tipo de diagnóstico o más bien fenómeno que se está midiendo nos da diferentes valores agregados, que es una herramienta totalmente útil para lo que es ya sea el control de calidad del activo desde fabricante o reparador. Número dos, ya sea una empresa de servicio, ya sea ustedes su mismo personal de mantenimiento, me da una especie de valor, o sea que yo voy a tener como valor de referencia para tener una conclusión de la condición, pero también complementa con otras pruebas. Pero también en adición de ese valor, ustedes vieron, como mencionaba Rodolfo, que en todas las herramientas se disponen de lo que es este patrón de fase resuelta, que ya es una especie de eh, eh, conglomeración de ese valor medido para entender ya en la etapa de análisis cómo se encuentra la máquina. Pero también ves ya entrando a la parte de monitoreo en línea, ya sea permanente o temporal, donde tenemos la facilidad de poder decir si tengo una cantidad variada de unidades o ya sea una misma, el por qué monitorear es también otro valor agregado en adición a todo lo mencionado anteriormente, porque me permite a mí crear una especie de estrategia de mantenimiento en función de la criticidad de una población ya definida de máquinas que se tenga. Entonces, si se dan cuenta, hay varias condiciones en las cuales me llevan a preferir una manera de medir sobre otra. Pero el mensaje acá, como bien ha detallado en toda esta hora, Rodolfo, hay varias condiciones que, por favor, así como estamos recibiendo sus preguntas, en el momento de nosotros poder especificar y colaborar en qué es el mejor esquema de medición, va a depender más bien del perfil, no solamente del detalle técnico o especificación de la máquina, pero también un poco de qué entidad o cuál es el rol que tienen ustedes en este rubro eléctrico. Y ese era mi aporte o observación adicional. Con esto no sé si Rodolfo tengas alguna inquietud o comentario adicional, y si no, pasamos a la sesión de preguntas. En general, volver a insistir, regálenme por favor las condiciones en donde están ustedes como responsables, qué potencia, qué tensión, qué tipo de máquina, dónde están. Me ha ayudado mucho ahorita tener una idea de todo lo que están haciendo para poder ubicar mi respuesta. Yo quisiera nada más adicionar, viene otro webinar acerca de subestaciones aisladas en gas, veo que por ahí hay alguna pregunta. El próximo mes platicamos de eso, no hay problema. Gracias, Rodolfo. Sin más, vamos a empezar a las preguntas. La primera pregunta va para ti, Rodolfo, y dice, ¿cuáles son los valores típicos recomendados por las normas internacionales de factor de potencia y los valores de tip up? Híjole, esto es descargas parciales. Entonces, por aquí la tengo en una de las presentaciones de los acetatos, pero prácticamente es abajo de 1%.
Eh, Les comparto la norma. Eso me gustaría más que fuera una pregunta sobre descargas parciales. ¿Sí? ¿Alguna sugerencia desde el punto de vista en descargas parciales? ¿Alguna? No sé si podemos ver la 78 de la presentación, Dani, para contestar la... 78. Sí, Es ahí, esta. ya se ve. Sí, Ahí vienen las recomendaciones, prácticamente. ok, excelente. La referencia a la norma y demás. Pero fueron 109 diapositivas de la única que hablaba sobre tan delta, me pregunta. Entonces me gustaría que fuera más sobre descargas parciales. Ok, vamos a la siguiente pregunta, Rodolfo. ¿Desde qué nivel de tensión se puede tener descargas parciales? Uy, esa es una pregunta truculenta. La verdad es de que nosotros recomendamos en equipo de alta tensión medirlo a partir de 4 kV, 4160 volts, más o menos. Pero la verdad es de que podemos tener descargas parciales desde mucho más abajo, de 300, 400 volts. O sea, cuando tenemos una mala conexión, un problema de aislamiento, una conducción de alta frecuencia, digamos, que no debería estar ahí, las descargas te pueden ayudar. Y eso lo hablamos para motores relativamente muy grandes, en donde no llegan a tener esa graduación de campo eléctrico, pero que sí te ayudan a identificar de dónde viene el problema y cómo resolverlo. O sea, acuérdense, medir descargas parciales no tiene mucho que ver cuánto valor te da si ya no lo estás comprando o vendiendo. Si ya lo tienes, lo que debes de hacer, y esa es una recomendación para todos, si sabes qué valor de descargas parciales tiene y ves algo mal, toma acciones. Es muy importante. Entonces, la norma te pide arriba de 4.1 kV medir descargas parciales a fuerza en máquinas rotatorias. Yo recomendaría, cuando tengan algún problema que no sepan cómo analizarlo en equipo de menor tensión, midan descargas parciales, ubíquenlas y vean qué es lo que está originando. En transformadores se da el mismo caso cuando generan gases, ¿no? Excelente, gracias, Rodolfo. Ariel, me voy contigo. La siguiente pregunta es para ti. ¿La medición de descargas parciales es similar a la prueba de BLF a los cables XLP? Muchas gracias, sí, Dani. Un comentario que iba a hacer en colaboración a la pregunta anterior que comentaba Rodolfo también, de que, digamos, la prueba de descarga parciales o este tipo de ensayo no solamente es determinada por de dónde se manifiesta. Acordémonos que hay muchos activos en lo mejor en el sector industrial, donde a lo mejor sea una máquina pequeña, pero es extremadamente crítica para la operación. Entonces, si a nosotros, de acuerdo a la criticidad de ese activo en donde está en nuestra red, es algo que realmente queremos velar de manera muy cercana por la importancia, no necesariamente del costo del activo, sino lo que es la pérdida de producción. Este tipo de ensayo de diagnóstico en descargas parciales es uno de los métodos más sensibles que existen para poder trazar o ir dando tendencias de lo que es el deterioro inevitable que tiene el sistema de aislamiento en su vida útil. Volviendo a tu pregunta, similitud entre las pruebas de BLF en cables XLPE. Lo que yo veo que iba a comentar en respecto a las similitudes, ambos miran el comportamiento del sistema de aislamiento. Ahora, la prueba BLF en cables no es comparable en el punto de vista de descarga parcial, porque simplemente el ensayo BLF en cables es una prueba de pasa o no pasa por un periodo determinado y simplemente se crean condiciones, digamos, por encima de lo que es la tensión nominal. Es un ensayo fuera de línea en el cual este cable está sometido. En el tópico de hoy, que es en máquinas rotantes, la similitud puede ser cuando vamos a medir descargas parciales fuera de línea, donde también hay una rampa de inyección de tensión en el cual se busca capturar valores de cuál es la tensión de incepción donde empiezan a ocurrir o manifestarse las descargas parciales y luego haciendo un descenso
esta descarga parcial ya desaparece y eso se registra como una medición fuera de línea. Otro detalle está que cabe la aclaración también. Rodolfo mencionaba en algunas feminas anteriores que la medición de descargas parciales va a depender de la frecuencia de inyección. No es lo mismo mediciones de tensión nominal, frecuencia nominal que 50, que 60, o en este caso, en BLF estamos hablando de 0.1 hercios. Entonces, ojo, no quiere decir que el hecho de que yo haga pruebas fuera de línea a 50 o 60 hercios va a ser el mismo tipo de respuesta que si yo la estuviera haciendo con una fuente de BLF. Es algo que el BLF es algo, digamos, es una herramienta o fuente comúnmente usada y es una parte estratégica porque típicamente estas fuentes tienden a tolerar una impedancia mayor porque son originalmente diseñadas para cables que van para varios microfaradios y es una opción disponible en el cual se complementan para estas pruebas, principalmente en estas máquinas grandes que son de alta capacitancia también. Pero ojo, lo que quería cerrar es, no comentamos el error de que sean comparables. Obviamente, si yo tengo una respuesta a 0.1 hercios, que es la señal de BLF, es totalmente distinta a lo que es en frecuencia fundamental. Gracias, Dani. Gracias, Ariel. Rodolfo, la siguiente pregunta es para ti. ¿Qué pasa si coloco dos acopladores capacitivos de distintas capacitancias? ¿Tendré los mismos PRPD? Bueno, otra vez, los valores que vamos a medir tienen que ver con la frecuencia de medición. Esa frecuencia de medición se selecciona dependiendo de la relación entre el equipo de medición y la capacitancia con la que estamos acoplados. Sí tendremos el mismo PRPD, patrón de fase resuelta, si tenemos la misma sensibilidad. Si un capacitor es muy chiquito y el otro es muy grande en valores de capacitancia, el que tenga mayor capacitancia nos puede dar mayor sensibilidad de relación señal a ruido. Entonces tenemos un patrón un poquito más claro que el más pequeño. Pero dicho esto, o sea, sí tenemos diferentes resultados, pero no muy diferentes. Y en el caso de las acciones de mantenimiento, estamos hablando de valores altos, elevados. Entonces, eso sí se vería con los dos capacitores. Gracias. Excelente, gracias, Rodolfo. Una pregunta más para ti. Mientras más se apegue el patrón PRDP a estar dentro de la curva senoidal, ¿tiene mejor salud el aislamiento? No. El patrón del que estamos hablando, tal vez de lo que quieran mencionar, es si están viendo orejas de conejo. Eso quiere decir que son cavidades y eso resultaría normal. No tendría que ver con la severidad del daño. A ver, déjenme ponerlo uno de estos patrones. Ok, entonces, déjenme. O sea, este es un patrón que se alcanza a ver, si lo estamos viendo, que no se apega a la senoidal, entonces tiene problemas, sí, pero cuando se apega mucho a la senoidal, como en este caso, en realidad coincide la senoidal por la magnitud de la descarga parcial, pero si la magnitud es muy grande, acuérdense, el eje vertical, el eje de las YES, el de la izquierda, es la que nos dice qué tan graves son las descargas parciales, no nada más la forma. Y entonces, si eso está muy elevado, estamos hablando de arriba de 50 nanocoulombs, 100 nanocoulombs, entonces debemos de tomar acciones, independientemente de qué tipo de patrón tenga, ¿no?
No, y también quería colaborar, Rodolfo, no sé si difieres conmigo, de que, digamos, el primer esquema es, señores, definir cuál es el valor de carga aparente que tenemos, que va, como bien comentas, es en el valor de las Y donde están, y también tienes un lugar en el cual el sistema de medición te va a decir cuál es el total de carga aparente que tenemos. O sea, desde el punto de vista rápido, de decir, condición de salud, lo primero que vamos a mirar cuánto es la carga aparente que tenemos, independientemente de lo que es, digamos, el patrón de fase resuelta. El patrón de fase resuelta nos sirve es para entender de dónde viene ese, ese valor de carga aparente, tal vez no satisfactorio o que tenemos que investigar más. El patrón de fase resuelta es más para la etapa de análisis, pero desde el punto de vista de control o de, digamos, condición de salud, fijémonos en ese primer numerito, ¿no? Que es la carga aparente. Correcto, por ahí algunas líneas hay un poquito chuecas rojas para identificar dónde se mide, dónde se ve la magnitud y esa es la que nos tomaría llevar acciones. Valores normales abajo de 30, 50 nanocoulombs, estaríamos diciendo que en general podemos tolerarlo. Cuando se rebasa eso o cuando hay una relación 3-1 de diferente polaridad, hay que tomar acciones, ¿no? Y por ahí otra pregunta que acerca de si los motores de 4160 se pueden evaluar. Obviamente sí podemos hacer descargas parciales. Estamos programando unas pruebas de descargas parciales para un motor de 2 kV que también nos están solicitando por allá en Perú, me parece, ¿verdad? Pero por supuesto que sí, la técnica nos ayuda para todo esto. Y saben que por eso también existe en el tema ya de combinando mediciones de fuera de línea con mediciones en línea, donde si nos interesa ya tal vez profundizar más, cuando decimos estado de salud, tal vez no desde el punto de vista pasó, no falló, o pasó, no pasó, sino por qué no tratar de, eh, diría que pronosticar o entender más de su condición de envejecimiento del sistema de aislamiento. Quiere decir que en un periodo X, ver cómo está esa, como ven en mi cámara, esa rampa de condición del sistema de aislamiento. Si yo tengo una máquina, digamos, con un valor tal vez comparado con otra máquina mucho más alto, sin embargo, su comportamiento en función del tiempo no es tan acelerado, tal vez es una máquina que está envejecida, pero no quiere decir que está mal, ¿cierto? Entonces, por eso el hincapié también de que existen tecnologías mirando en esta pregunta, que no solamente es de manera puntual, con una herramienta o medición puntual o spot, sino que entra ya lo que es la parte complementaria del monitoreo en línea que me ayuda a ver cómo está el sistema de aislamiento en función del envejecimiento, que es algo también a considerar de lo que es el estado de salud de la máquina. Listo. Gracias, Rodolfo y Ariel. Llegamos a las dos últimas preguntas. Esta siguiente pregunta es para ti, Ariel. ¿Cómo determino el valor o capacidad de los acopladores / capacitores? Bueno, comúnmente para determinar la capacidad o la capacitancia de estos accesorios que se van a conectar próximo a la máquina, el primer criterio es tratar de definir qué queremos hacer. ¿Qué me refiero a qué queremos hacer? Acuérdense que miríamos hace unos momentos, quiero diagnosticar o quiero monitorear. Cuando quiero monitorear, lo que yo estoy buscando es crear una especie de plataforma en el cual estos activos que yo estoy, activo o plural, activos que yo quiero tener un seguimiento, tener una especie de alerta o advertencia que me permitan a mí crear tal vez una especie de filtrado, ya sea una petrolera, una mina, una sala de máquinas que tienes una decena de máquinas. Ahí entraría muy útil lo que es una estrategia de monitoreo, porque así yo puedo tratar de priorizar en qué lugar voy a hacer un diagnóstico más profundo. Cuando yo voy a hacer monitoreo, típicamente los valores de capacitancia que se exigen no son valores muy altos porque no busco tanta resolución. Lo que yo busco es crear una especie de compromiso de no irme tal vez a valores muy bajos. No voy a hacer una
medición a condiciones de fábrica de 1 megahercio, sino voy a elevar a varios megahercios por encima, pero tampoco me voy a niveles de UHF tampoco. Porque si nos vamos a valores extremadamente muy altos, entonces puedo caer en el posible escenario de que tengo un problema muy inminente y me voy a enterar demasiado tarde. Entonces, cuando voy a mirar, digamos, persigo monitorear y ya conozco ese bando de frecuencia que anda en los megahercios, típicamente los valores de capacitancias andan de unos cuantos cientos de picofaradios. Ahora, si ya mi interés es tener una especie de diagnóstico con una muy alta resolución de causa raíz, no tengo que buscar valores de capacitancia, perdón, al contrario, ya yo me iría a que valores de capacitancia, al contrario, muy altos, porque mientras más alto es el nivel de la capacitancia, me permite más a mí ver con mayor resolución qué está ocurriendo en este sistema de aislamiento. Entonces, cuando voy a hacer pruebas de diagnóstico, que son típicamente aquellas pruebas que son fuera de línea, entonces se utilizan o se recomienda utilizar valores de capacitancia por alrededor de 1 nanofaradio hacia encima. Bien, entonces por ahí anda el asunto. La respuesta es dependiendo de lo que quieras mirar. No sé si con esto contesto la pregunta o Rodolfo tengo adicional. Si no, te cedo la palabra, Dani. Gracias, Ariel. Nuestra última pregunta va para Rodolfo. Nos dicen, ¿cómo se analizan las descargas parciales online y cómo podrían compararse con las descargas parciales offline? Como lo platicamos, los esfuerzos electromagnéticos no están presentes en las descargas parciales offline. Quiere decir, cuando energizamos el devanado, todo el devanado offline se energiza la tensión nominal. Entonces empezamos a ver cómo están las bobinas que están cerca del núcleo, del neutro, perdón, de la parte donde normalmente no tiene voltaje, y nos puede dar valores más altos. Por ejemplo, platiqué con un fabricante que precisamente hace la medición de descargas parciales y que tiene un rango de aceptación entre 10 y 30 nanocoulombs, o sea, 30,000 picocoulombs, y él selecciona las bobinas y las que tienen del rango de 30,000, las pone cerca del núcleo, del neutro, perdón, otra vez sigo diciendo núcleo, de cerca del neutro, o sea, donde no tienen casi voltaje, y las que tienen 10,000 o menos, las pone cerca de la fase. Entonces, cuando se hacen mediciones de descargas parciales en línea, esa máquina nunca tiene más de 10,000 picocoulombs de descargas parciales, porque las que generan 30 a tensión nominal no están aportando, pero cuando se hace la medición fuera de línea, la máquina te reporta un nivel de 30 nanocoulombs. Esto quiere decir, estás viendo unas zonas que no están estresadas normalmente cuando haces la medición fuera de línea. Hay que identificarlos, hay que entender la diferencia. Normalmente les había platicado de esta situación. Las bobinas del extremo que está conectado al neutro no sufren tanto envejecimiento, y entonces hay una solución. Cuando tu aislamiento ya se acabó o ya está por acabarse en la zona de alta tensión, lo que muchas veces se hace es voltear las terminales y ahora energizas por el lado del neutro y conectas el neutro donde era la fase, y con esto utilizas el aislamiento que no se ha envejecido de ese devanado. Entonces, así se comparan, para eso sirven, son diferentes y hay que aceptar que son condiciones diferentes, pero que ayudan para hacer el diagnóstico de la salud del devanado. Gracias. Ariel, ¿algo que acotar o no? No. Completa No, la nada. respuesta del doctor. Le llaman casi una respuesta absoluta, casi. Perfecto. Entonces, nada más, antes de finalizar nuestro webinar, les recomiendo que nos visiten en nuestra página web csa.megger.com/webinars para ver la agenda de nuestros siguientes webinars. Y además, también les recuerdo que tenemos nuestra página de grabaciones csa.megger.com/grabaciones, donde pueden ver ustedes las grabaciones y los videos de webinars que hemos tenido anteriormente.
les recomiendo, les recuerdo más bien que el día viernes a las 10 de la mañana, hora Dallas, 9 horas México, 10 horas Colombia, 11 horas Valley Forge, etcétera, etcétera, tenemos el panel sobre este mismo tema para poder contestar las preguntas que ustedes nos han mandado, porque nos mandaron un sinnúmero de preguntas, muchísimas que quedaron sin contestar. Entonces, el viernes agéndense para tener la respuesta de sus preguntas. Vamos a estar aquí a la misma hora de todos nuestros webinars. Y sin más, les quiero recomendar, por favor, y pedirles que nos ayuden a llenar la encuesta, ya que llenando esta encuesta nos ayudan a mejorar estas actividades de webinars y paneles. Además, también nos ayudan a saber si es que ustedes desean una copia de la presentación y qué temas les interesan a ustedes para poder nosotros seguir poniéndolos en nuestros webinars. Así que ya saben, al finalizar el webinar, ustedes pueden, tienen la encuesta, así que por favor llénenla para ayudarnos a nosotros y para que ustedes también tengan temas de su interés de nuestros próximos webinars. Cualquier otra pregunta o solicitud que tengan, por favor, en nuestro correo electrónico está siempre abierto para ustedes, csasales@megger.com. Así que sin más, vamos a dar la finalización de este webinar. No sé si Rodolfo, Ariel, tienen unas últimas palabras que quieran darle a nuestra audiencia. Claro, Yo muy diría, me brevemente tomo nada más. Por favor, Gracias. adelante, Rodolfo. Muchas gracias. Yo simplemente volverles a insistir, por favor, compártanme, muy interesante, dónde trabajan, cuál es la máquina o el generador motor que están ustedes atendiendo, cuál es la potencia máxima que están ustedes cuidando, el voltaje al que están operando y dónde están ubicados, cómo se llama la instalación. Saludos a los amigos de Bolivia que nos compartieron varias de estas información. Hay información de toda Latinoamérica. Por favor, ayúdenos a completar este cuadro para saber qué es lo que ustedes necesitan y cómo los podemos atender. Muchísimas gracias a todos por su paciencia. Yo sé que estuvo muy largo, pero ojalá y sea de interés. El viernes nos vemos. Gracias. Y gracias a Dani, André. No, mi palabra de cierre más bien es agradecer a Dani por soportarnos a mí, a Rodolfo en todo eso. Agradecerte a ti por todo el trabajo de producción que nos ha acompañado. Especialmente agradecer al doctor Rodolfo García Colón por tal material de tal calidad. Y agradecerles a ustedes, a la audiencia, porque gracias a ustedes y su compromiso es que nosotros con mucho cariño y mucha estima preparamos este tipo de contenido para ustedes, para mejorar sus prácticas, para tenerlo en la industria. Y agradecido de que ustedes nos hayan dedicado un poquito, un pedazo de su día en compartir con nosotros. En nombre de todo el canal y lo que es el equipo de Megger en Latinoamérica, aquí a un servidor, Ariel Toribio, les acompaña. Y como decía Rodolfo, espero verlo a todos y por qué no compartan este tipo de evento que va a ser muy interesante para la sesión que tenemos el viernes, donde aquí ya vamos a estar en una interacción más dinámica, puntualmente contestando todas estas preguntas que no nos alcanza el tiempo de evacuar. Si tienen preguntas que a lo mejor de aquí al viernes no han hecho, por favor, como ven en pantalla, escríbanos a ese correo, que vamos a hacer todo lo posible en la sesión que tenemos el viernes en compartirlos. Como último, señores, seguridad antes que todo, todos estamos en un ambiente que a veces puede ser algo hostil. Cuídense mucho y acá con mucho cariño y estima los vemos el viernes, entonces. Gracias, Ariel. Gracias, Rodolfo. Me sumo a sus palabras. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Gracias por darse el tiempo de estar aquí. Esperamos que hayan aprendido mucho de este tema muy importante. Y ya saben, los esperamos el viernes para seguir hablando más de este tema y respondiendo sus preguntas. No se olviden de llenar nuestra encuesta. Sin más, voy a proceder a cerrar la sesión. Muy buena tarde y feliz semana. Gracias. Hasta luego.